En este segundo bloque de Medio de Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto a la senadora Lucía Echeverri, futura ministra de Transporte y Obras Públicas. Un gusto recibirte esta mañana. Al contrario, un gusto para mí. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, senadora, por unos minutos, ¿no? Casi. Por unos días, por unos ¿Cómo días. fue? Bueno, la ceremonia, lo vimos ayer, el sábado. El sábado. Fue una ceremonia, bueno, yo por lo menos fui también a acompañar a un montón de compañeros queridísimos y compañeras que asumían también en la Cámara de Representantes, sobre todo porque además hay compañeros que con una larga trayectoria de trabajo en los territorios y en determinadas temáticas que también asumían por primera vez, como me tocó a mí hace unos años atrás. Y fue una ceremonia extensa, pero creo que hubo discursos muy buenos, ¿no? Muy buenos en términos de que marcan una impronta para este periodo que en la Cámara de Representantes va a ser muy importante, porque, bueno, nosotros, Frente Amplio, tenemos 48 legisladores en total en esa Cámara. Y después la del Senado, que es mucho más formal, más protocolar, pero que también tuvo... Tuvo su momento, ¿no? Tuvo su nota de color, su blooper, ahí el subconsciente jugó, pero creo que fue muy bien, muy respetuoso, y bueno, después la ceremonia, ¿no? Creo que marcó un hito importante porque además a 40 años, ¿no? De la restauración de la democracia, ¿no? El periodo más largo, por lo menos en el siglo XX, de democracia. Que uno lo vive como muy natural, pero que costó la vida de tantos, ¿no? Sí, claro. Antes de avanzar, hay una renovación importante, ¿no? Eso puede llegar a ser complejo el momento de negociar, sobre todo en el diputados, que bueno, que no hay ninguno con mayoría, ningún partido con mayoría. Ninguno con mayoría, y además me parece que, es verdad, hay mucha renovación, pero tiene ventajas y desventajas eventualmente, ¿no? Quizás la desventaja es, bueno, el aprender cuáles son las reglas de juego, los códigos, ¿no es cierto?, los tiempos que tiene el Parlamento, identificar quiénes son los interlocutores, pero lo cierto es que también tiene la ventaja de que no hay mochilas, que hay gente que viene con mucho trabajo en el territorio, y cuando vos venís con eso tan a flor de piel de tanto tiempo, tenés la urgencia de poder encontrar los caminos de acuerdo, porque vos sabés que la gente está esperando determinadas respuestas. Creo que va a ser muy buena. El diputado Valdomir me parece que dio un discurso muy bueno, ¿no? Incorporando que somos en el Parlamento y en esta democracia una síntesis de aporte de todos los partidos políticos, ¿no? Citó a Gutiérrez Ruiz, pero también a Flores Mora, la propia impronta del Frente Amplio, ¿no? Así que invitando a leer los discursos, ¿no? De hace tantos años. Y es una práctica que tiene Valdomir, ¿sabes? Las veces que le ha tocado intervenir, sobre todo en las dos oportunidades que interpeló, siempre va a los diarios de secciones de mucho tiempo atrás, ¿no? Y es muy interesante. El léxico cambia, uno los lee y en una construcción, de una elaboración política, con una terminología, con un desarrollo, ¿no? Interesantísimo. Bueno, ahora pidiendo síntesis, ¿no? Para lo que se viene, porque estamos hablando de un ministerio, el que va a asumir a partir del 1 de marzo, que tiene nada menos que dos patas fundamentales, por decirlo poco, ¿no? Transporte y obras públicas, que no es menor. Si hablamos de transporte, sobre todo metropolitano, pero el transporte en general ha sido una de las prioridades marcadas por el presidente electo Yamandu Orsi respecto a la necesidad de hincarle el diente, de cambiarlo. ¿Cuáles son los planes o las primeras iniciativas? Porque ya ha tenido reuniones con trabajadores, con empresarios. ¿Qué podemos esperar? Nosotros tenemos la indicación, la premisa del presidente Yamandu Orsi de que en este periodo un hito importante de su gestión es cambiar realmente el transporte metropolitano. Y esto implica construir realmente un sistema mucho más fortalecido, que sea eficiente, que sea seguro, en donde cada una de las empresas, los trabajadores va a tener su lugar, pero fundamentalmente la gente va a estar en el centro y la gente va a poder tomarse un ómnibus desde cualquier lugar de Ciudad de la Costa, por poner un ejemplo típico, ¿verdad?, para llegar a Montevideo con seguridad, con calidad y reduciendo tiempos, que el tiempo de su vida no pase arriba de un ómnibus. Lo mismo desde la Ruta 5, lo mismo
hicimos desde la Ruta 8, todo ese eje impresionante que es 8 de octubre, Camino Maldonado, ¿verdad? Ruta 8, o también San José, porque cuando estamos hablando del transporte metropolitano, también estamos integrando San José. Y ahí los gobiernos departamentales también van a estar sentados a la mesa. ¿Se priorizarán los ómnibus o las carreteras o qué se va a priorizar? Porque hoy hay doble vía para todos lados. Es verdad. El tema es que nosotros lo que estamos planteando es cambiar, construir un sistema realmente, fortalecer la movilidad pública. Podrá requerir o podrá hacer que la tecnología, en términos, será un tranvía, un ómnibus eléctrico, la magnitud de las obras que se necesiten, si van a ser en superficie, si algunas tendrán que ser subterráneas, son componentes importantes, pero van a derivar de las decisiones de esa movilidad que tiene que cambiar, en donde la frecuencia, el sistema de financiamiento, que la gente realmente disminuya en 25 minutos o más el tiempo que transcurre arriba de un ómnibus y que además llegue desde todos los lugares a las conectoras o a los ejes que se definan, disminuyan sustantivamente, es lo principal. Lo demás vendrá después, ¿verdad? Claro, y con respecto a, habló de financiamiento, ¿quién va a financiar? Porque sabemos que han habido iniciativas privadas para financiar. También, bueno, Simbe ha propuesto una cantidad de iniciativas por 18 de julio, por ejemplo. ¿Pero quién lo paga? Sí, ahí hay la particularidad es que las empresas han presentado propuestas, algunas con un grado de avance mayor, ¿verdad? Que incluso el Ministerio las tiene estudiando, otras que están en elaboración o más incipientes otras, y podrá eventualmente llegar alguna más. Están planteándolo más desde una perspectiva de infraestructura, es decir, de identificar dónde se haría la obra, el tipo de obra o eventualmente la tecnología de transporte que se determine. En el caso de Simbe es una mirada global, ¿no? Es decir, es una mirada más de aporte a la política pública y ahí por eso hay cuestiones vinculadas también a la regulación, que es un rol importante que está distribuido, digamos, entre el Ministerio de Transporte y los gobiernos departamentales. Y ahí hay que confluir. Lo cierto es que parte de la definición del presupuesto va a estar en la medida en que avancemos en cuáles son efectivamente las áreas que hay que tocar en términos de las conectoras, la frecuencia, el tipo de obra, las características que tiene ese transporte, los tiempos que lleva la conexión transversal. Llegar a cada uno de los puntos principales donde hoy está el transporte público también lleva su tiempo y eso también hay que modificarlo. Bien, vamos a cambiar a otra parte porque, bueno, vamos a transporte fluvial o tal, ¿no? El puerto es uno de los puntos que ha sido digamos, centrales en estos últimos años, sobre todo con la extensión del contrato de la terminal de carga de contenedores. ¿Qué margen hay para renegociar, para cambiar las condiciones? Porque el contrato en principio no se podría cortar, ¿no? Está firmado y el Frente Amplio y el presidente Orsi lo que han establecido claramente que nosotros damos seguridad jurídica. Ahora, en el marco de la seguridad jurídica siempre hay aspectos, siempre en el marco de la legalidad y la seguridad jurídica, que se pueden conversar. Aquí hay dentro de esta concesión obligaciones recíprocas, hay obligaciones también de la empresa que todos sabemos, ¿no? Y en estas últimas semanas, sobre todo, se han hecho públicas que no se están cumpliendo. Bueno, ahí hay que sentarse a conversar y eso eventualmente podría significar generar algunos acuerdos dentro del marco de lo que está firmado. ¿Y qué podría generarse de acuerdo distinto a lo que hay ahora? Habrá que ver en el plazo de las obras si eso genera o no alguna afectación a lo que está comprometido, qué impacto va a tener eso en términos de plazo. Hay aspectos vinculados al reglamento de atraque, que es lo sustantivo, y que ahí hay asesores jurídicos que nos están diciendo, bueno, acá hay aspectos que deberían ponerse en el análisis y revisarse en una mesa de trabajo. Y es parte de lo que nosotros queremos llevar como característica de la administración, porque así lo estableció también el presidente Orsi. Tenemos que apostar siempre al diálogo. Esto implica rigurosidad en el intercambio, esto implica respeto, por supuesto, y eventualmente podremos acordar o no, pero tenemos que tener plazos. Los diálogos no pueden ser eternos. Hay que generar plazos porque las respuestas nuestras tienen que ser a la gente, ¿no? Tenemos que ir cerrando, pero si tuviera que decir con qué obra le gustaría cerrar su gestión al frente, que no ha asumido, pero ¿cuál sería?
No, yo creo que hay muchas, porque además hay una cosa bien importante del Ministerio, es que uno lo identifica mucho con la vialidad, las rutas, el puerto, pero también están los aeropuertos, que hay que avanzar, ¿verdad?, en el sistema. También están las obras públicas por convenio. Acá podemos trabajar junto con la educación, junto con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Turismo, con el Ministerio del Interior, de Defensa, en obras públicas emblemáticas, que hacen también a nuestra identidad y donde la gente se sienta parte. Eso también son competencias del Ministerio. O los recursos hídricos, los puertos deportivos. Ser parte del Plan Nacional de Riego también es una definición para nosotros. Tenemos la Dirección de Topografía. Hay un archivo que es la historia viviente de nuestro país, pero además es una dirección que tiene que tener mucha más jerarquía en aras del desarrollo y del ordenamiento territorial. Hay mucho para hacer en este Ministerio, que esperamos que sea realmente de puertas abiertas y que lidere lo que nos ha pedido Orsi, ¿no? ¿Pero alguna obra emblemática? ¿Sueña para soñar? Sí, pero hay muchas obras emblemáticas. El transporte es uno, en términos de que le cambie realmente la vida a la gente, y lo vamos a hacer. Y lo vamos a liderar conjuntamente con otros organismos, pero en este caso desde transporte. Pero después hay obras muy importantes, tanto en Montevideo como en el interior. Yo qué sé, para soñar nomás. Pero la estación Artigas es una cosa, yo creo que es muy fuerte para todos los uruguayos, ¿no? Pero eso en Montevideo. En el interior tenemos y muchas, sobre todo al norte del Río Negro. Bueno, ya habrá oportunidad para que nos cuente. Esperemos que sí, esperemos volver por eso. Muchísimas gracias por el momento. Al contrario, un gustazo, Pilar, como siempre. Nosotros